Hola, mi nombre es Carolina Lovera Cruz, soy estudiante de la licenciatura en terapia física de la Universidad Politécnica de Atlacomulco y bueno, el propósito de este video es informar a todo un público deportista acerca de las lesiones musculares, tendinosas, ligamentarias y óseas. Como bien sabemos, las lesiones deportivas pues son una de las principales causas de la pérdida de la motivación por parte del paciente deportista, así como el abandono de la actividad que está realizando. Entonces, ¿qué debemos hacer para prevenir este tipo de lesiones? Debemos tener en cuenta varios aspectos, ya sea el material personal, el entorno en el que nos vamos a encontrar, en donde va a estar trabajando nuestro paciente y cómo va a realizar su deporte. Sabemos que tienen las técnicas muy bien programadas para realizarlas, pero algunas no las realizan correctamente. Entonces, cuando sucede eso, tienen algunas lesiones y esto es lo que causa que nuestro paciente se desmotive a seguir realizando su actividad. Entonces, pues, ¿cuáles son las lesiones más comunes? Estas lesiones más comunes pueden dar como resultado a un traumatismo directo o indirecto, en donde se va a producir ya sea la ruptura de un tejido por sobrecarga o se va a producir, va a derivarse de una repetición excesiva de alguna actividad deportiva. Entonces vamos a hablar primero acerca de las lesiones musculares. Pues sabemos bien que estas lesiones pues van a ser en la estructura del tejido muscular y van a ser muy dolorosas. Entonces, ¿por qué van a estar causadas? Por el exceso de esfuerzo durante la práctica deportiva. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues se va a manifestar por medio de contracturas, pues, por desgarros, por calambres, por distensiones. Entonces, para que tengan más claro qué son cada una de estas, por ejemplo, ¿qué es una contractura? Una contractura, pues aquí en esta el músculo se va a mantener en contracción por un tiempo específico que va a causar dolor y limitación en el movimiento. En el caso de un desgarro, pues ya es algo más grave porque se va a producir una distensión de una ruptura de un músculo por el estiramiento excesivo que éste va a realizar. Y una distensión pues va a ser la hiperextensión o elongación de un músculo, es decir, que el músculo en vez de estar en su tamaño normal pues se va a hiperextender, entonces eso se le va a llamar una distensión. Y un calambre pues es muy común, todos sabemos que es, pues es como una contracción de forma súbita y se va a generar cuando el músculo pues va a estar pues se va a generar cuando las fibras van a estar en un instante, entonces van a producir mucho dolor. Y pues hablando acerca de las otras lesiones, entonces estas son las lesiones musculares. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones tendinosas. Estas igual son muy frecuentes en la práctica deportiva, de alto rendimiento. Y pues entre las lesiones más comunes pues son la tendinitis. ¿Qué entendemos por la tendinitis? Pues es la inflamación o la irritación de un tendón y las cuerdas fibrosas que van a causar dolor. Todas estas lesiones van a causar mucho dolor, pero en el caso de las lesiones tendinosas de la tendinitis pues va a causar un dolor sordo, va a causar inflamación y va a ser muy sensible. Entonces, otra es la tendinosis, que cuando, por ejemplo, la tendinosis es como lo más grave de la tendinitis. Entonces, cuando una tendinitis no se resuelve volviéndose, se vuelve una lesión crónica y en estos casos pues hay un desgaste del tendón, no solamente una inflamación. Ahora, tenemos a la tenosinovitis, que va a ser esta, pues obviamente igual va a ser la inflamación del tendón, pero también se va a inflamar la vaina tendinosa que lo va a cubrir. Entonces, igual, esta lesión va a causar dolor, va a ir acompañada de una rigidez muy importante y va a ser muy común en las enfermedades de artritis reumatoide. Entonces, hablando acerca de las lesiones ligamentosas, esta es la tercera lesión. Se va a clasificar en 3 grados. El primero, pues puede sospecharse, bueno, el primer grado va a ser cuando el paciente va a presentar dolor y hay una mínima pérdida de la función. La inflamación pues es normal y solamente se va a generar una distensión del ligamento. Para el grado 2, aquí sí ya hay un mayor daño, ya va a aumentar el dolor, ya hay pérdida moderada de la función e inestabilidad ligera o moderada y pues hay una ruptura parcial del ligamento.
Y ya en el grado 3 ya es algo como más complicado, pues aquí el ligamento ya está completamente roto, pues ya hay una ruptura total del ligamento, por lo que va a haber una importante pérdida de la función. Entonces, aquí el trabajo de terapia física pues es controlar el dolor, el edema, inmovilizar, dependiendo de cada uno de estos grados de estas lesiones ligamentosas. Recordemos que son tres. Y bueno, por último vamos a hablar sobre las lesiones óseas. Estas lesiones pues van a ser muy comunes en aquellas actividades de contacto o de alta velocidad, por ejemplo el taekwondo, la lucha libre, el fútbol americano, el kickboxing, el ciclismo y demás deportes. Entonces todos estos deportes son como los más comunes en México de contacto. Por ejemplo, en la lucha libre, pues eso no se va a ver como muy seguido en Estados Unidos, pero aquí en México sí. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Pues se fracturan dependiendo del deporte y dependiendo de los movimientos que realicen. Como ya lo había mencionado, en la lucha libre pues es un deporte de mucho contacto, igual el box y el kickboxing. Entonces ahí sí, por lo general, sí tienden a tener estas lesiones óseas. Entonces, pues en algunos deportes las fracturas suelen ser estructurales del miembro superior, como por ejemplo la clavícula, el húmero, el radio, la muñeca, o sea, todo miembro superior. Y en algunos otros pues son los de miembros inferiores, por ejemplo se ven muy afectados la cadera, el fémur, la tibia y el peroné, entre otros. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, pues sabemos que las lesiones en la práctica deportiva pues sí son una de las principales causas de la pérdida de la motivación del paciente. Entonces, pues ya teniendo más en claro, pues ya sabemos un poquito más acerca de las lesiones musculares, de las tendinosas, de las ligamentosas y de las óseas. Por lo general, las óseas pues no son como muy frecuentes en estos pacientes, son raros, no son muy frecuentes, pero pues sí llegan a tener algún otro tipo de estas lesiones. Y bueno, espero que esto haya quedado un poquito más claro. Pues es todo lo que tengo que decir respecto a estas lesiones.